invito al doctor Mauricio Albarracín Caballero, el director de Colombia Diversa e investigador de Justicia. Honorables magistradas y magistrados, dedicaré mi intervención a contestar la pregunta 1 y pregunta 4 de esta honorable corporación. La orden quinta de la sentencia C-577 establece que, comillas, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante juez o notario juez competente para formalizar y solemnizar su vínculo contractual. Desde Colombia Diversa y de Justicia consideramos que la interpretación constitucional correcta de esta orden es que jueces y notarios deben realizar los matrimonios civiles de parejas del mismo sexo según la ley vigente. En primer lugar, las parejas del mismo sexo cumplen con los elementos constitucionales esenciales del matrimonio por 3 razones. En primer lugar, las parejas del mismo sexo son una familia. Como ha dicho esta Corte, comillas, está fuera de toda duda la condición de familia de las uniones de parejas del mismo sexo. Segundo, ha dicho la Corte que, comillas, la esencia del matrimonio es la unión jurídica producida por el consentimiento de los cónyuges, cierro comillas. Las parejas del mismo sexo son capaces de crear familia a partir de su conocimiento, de su consentimiento expresado frente al Estado, y éste tiene la obligación de reconocer la familia y, como ha dicho esta corporación, y de no imponer obstáculos a las personas por haber optado por un tipo de familia y no por otro. Además, las parejas del mismo sexo comparten con las parejas heterosexuales las finalidades del matrimonio: vivir juntos, procrearse y auxiliarse mutuamente. Sobre la procreación es importante recordar que la Corte señaló que es una posibilidad, no una obligación. Posibilidad a la que también pueden acudir las parejas del mismo sexo, las cuales tienen hijos biológicos o adoptivos. En tercer lugar, decir que la heterosexualidad es un elemento esencial del matrimonio es inconstitucional. Primero, porque nuestra Constitución menciona el matrimonio heterosexual, pero no prohíbe el matrimonio de parejas del mismo sexo. En palabras de esta Corte, lo constitucionalmente garantizado no agota lo constitucionalmente admisible. Para dilucidar si las parejas del mismo sexo tienen derecho al matrimonio, es indispensable usar la interpretación evolutiva de la Constitución. Por esta razón, la existencia de sujetos igualmente dignos que los heterosexuales, que reclaman la inclusión en el matrimonio, es un hecho social que esta Corte no puede desestimar. Y en segundo lugar, existen normas jurídicas vinculantes que establecen el derecho al matrimonio sin discriminación alguna, como lo es el artículo 17 de la Convención Americana, interpretado a la luz del artículo 24 de este mismo tratado. En segundo lugar, ¿qué tipo de protección jurídica debe brindar el contrato formal y solemne que ordenó la Corte? Primero, la unión marital de hecho no supera el déficit de protección. Por el contrario, se trata de una institución diferente con mayor nivel de formalidad. Pero tampoco es aceptable una escritura pública que quede un contrato innominado y que materialmente sea en realidad una unión marital de hecho, como los 180 contratos innominados que nos acaban de nombrar. Actualmente, cuando una pareja del mismo sexo va a una notaría a hacer una unión marital de hecho, les ofrecen un contrato solemne. Y si van a hacer un matrimonio, les ofrecen lo mismo, siguiendo los formatos elaborados por el Colegio de Notarios. Con lo cual se desnaturaliza tanto la unión marital de hecho como el matrimonio, y además se ha generado una confusión sin precedentes. Segundo, este contrato debe proteger a la familia de parejas del mismo sexo. Es una obligación que se emana de la sentencia y del inciso segundo del artículo 42 que establece el Estado garantiza la protección integral de la familia. Por tanto, no se trata de cualquier protección, ni de una protección inferior, todo lo contrario. El Estado debe brindar una protección cierta, completa y coherente a este tipo de familias y sus hijos. Y tercero, debe cumplir con los requisitos de ser un contrato solemne y formal hecho ante un juez o notario competente. Ahora bien, es evidente que existen 2 interpretaciones posibles de este conjunto de elementos. O bien la Corte autorizó la creación de contratos innominados y atípicos para las parejas del mismo sexo, o bien la Corte autorizó la celebración del matrimonio, contrato ya existente en el ordenamiento, atendiendo a las reglas del Código Civil en lo relativo a la formalidad, la solemnidad, el trámite, los efectos y los funcionarios competentes. Paso a demostrar que el único contrato existente en el ordenamiento jurídico capaz de superar el déficit de protección es el matrimonio.
El matrimonio es es el único contrato con capacidad de dar origen formal a una familia según las normas imperativas o de orden público. A pesar de que la sentencia C-577 y el mismo Código Civil se refiere a la expresión contrato, se trata de un contrato, como lo ha dicho la doctrina, excepcional, que no está sujeto a las mismas normas del derecho privado. El matrimonio, al tener la triple condición de contrato, institución jurídica y derecho fundamental, reviste un carácter excepcional porque crea y protege a la familia, contiene elementos emocionales y simbólicos que no posee ningún otro contrato, modifica el estado civil, genera efectos personales inmediatos y crea derechos y obligaciones entre los cónyuges y una relación especial con el Estado. La Corte Constitucional no autorizó la creación de un nuevo contrato, como se puede ver de la literalidad de la orden, ni tampoco la creación de contratos familiares sui generis que reglamenten caso por caso según las necesidades y conveniencia de la pareja del mismo sexo. Con ello se negaría el carácter de orden público de las normas de familia. En segundo lugar, los contratos innominados y atípicos no superan el déficit de protección por 10 razones. La primera, estos contratos no modifican el estado civil y, como ya se refirió la jueza al asunto, no lo voy a mencionar. Solo quisiera mencionar que el estado civil es la materialización de un derecho fundamental, que es el derecho a la personalidad jurídica. Y las parejas del mismo sexo también tenemos derecho al estado civil y al derecho a la personalidad jurídica. No se puede privar a un grupo sobre pretexto de que no existe ley aplicable al estado civil. Y en el ordenamiento actual, el cambio en el estado civil se define por la formalidad de haber contraído matrimonio, que es taxativa. Por lo tanto, como no modifica el estado civil, no es posible ser registrado. Ninguno de los contratos innominados está registrado, solo están registrados los matrimonios, como uno de los casos que ustedes tienen para revisión. Tercero, las parejas del mismo sexo que buscan fijar residencia o establecer la nacionalidad en otros países, bien sea por la voluntad propia o en condiciones de asilo o refugio, no podrán hacerlo con contratos distintos al matrimonio. Un contrato solemne es una figura sin equivalente en el derecho internacional privado, como lo establece el convenio del 14 de marzo del 78, y no es reconocido por terceros países para efectos migratorios. Esto podría traer como consecuencia que en países que tienen matrimonio igualitario, las parejas del mismo sexo no podrán fijar residencia ni migrar a estos países y ellas y sus hijos tendrían un déficit de protección internacional. En otras palabras, la única institución que puede viajar de un país a otro es el matrimonio. Cuarto, al privar del nombre matrimonio al contrato para proteger a las familias de parejas del mismo sexo, se les priva de otro nombre jurídico relevante, el de cónyuge. La expresión cónyuge funciona como un hipervínculo que conecta de forma sistemática y completa el ordenamiento jurídico con el fin de asignar derechos y deberes. Por ejemplo, la afiliación en salud, pensión de sobreviviente y los demás que esta Corte ya ha estudiado. La discusión sobre el nombre de las instituciones jurídicas es también una discusión sobre los efectos concretos de esas palabras y los daños que se producen cuando a situaciones iguales se les llama de maneras distintas. Quinto, un contrato innominado y atípico no establece una sociedad conyugal y no tiene efectos en los regímenes de sucesiones. Este tipo de contratos no tiene ningún efecto en crear un régimen común de bienes, ni en las reglas de constitución y exclusión del haber social, la disolución, entre otras situaciones previstas en el Código Civil. Sexto, tampoco establece deberes específicos de los cónyuges que son indispensables para garantizar la vocación y permanencia y auxilio mutuo. El Código Civil establece que los cónyuges tienen obligaciones y deberes morales en relación con el lugar de habitación y residencia. Entre ellas se encuentran la obligación de vivir juntos, el derecho a ser recibido en la casa del otro, la obligación de subvenir las ordinarias necesidades domésticas, el deber de socorrerse y ayudarse mutuamente, entre otros. Obligaciones que son de tal entidad que su grave e injustificado incumplimiento constituyen causal de divorcio, que es la sanción más importante del matrimonio. Séptimo, estos contratos solemnes o innominados no tienen la entidad de generar las protecciones estatales, tales como el derecho de no autoincriminación del cónyuge del artículo 33, o los tipos penales que protegen a la familia, como la inexistencia alimentaria, la malversación de bienes que se administran en ejercicio de la curatela del cónyuge, y adicionalmente el matrimonio constituye un vínculo que tiene como consecuencia la agravación de ciertos delitos como el homicidio, el secuestro, la tortura y la violación.
Estas normas que establecen consecuencias jurídicas de tipo civil y penal para el incumplimiento de las obligaciones morales entre los cónyuges son de orden sancionatorio y, por tanto, son de carácter taxativo. Octavo, el contrato innominado y atípico no tiene previstas las competencias e instituciones para resolver controversias derivadas de la separación de bienes, la separación de cuerpos, el divorcio, la disolución del vínculo o las nulidades. La ausencia de un conjunto de instituciones que garanticen con certeza la solución de las controversias entre las familias de parejas del mismo sexo es una grave violación del derecho al acceso a la justicia y no supera, por tanto, el déficit de protección. Noveno, no protege la moralidad administrativa e imparcialidad de la función pública. En efecto, el matrimonio es una de las causales de impedimento y recusación para el ejercicio de varios cargos públicos. Las normas relativas a los impedimentos y recusaciones no podrán aplicarse a las parejas unidas mediante contratos atípicos e innominados, porque estas normas son limitaciones del ejercicio del derecho político a acceder a cargos públicos y, por tanto, son taxativas. Tanto en la legislación procesal civil como en la procesal administrativa y penal se considera la calidad de cónyuge como un generador de conflictos de interés particular y directo del servidor público y de interés general propio de la función pública. Por tanto, la no existencia jurídica de los cónyuges de parejas del mismo sexo lesiona directamente al Estado. Finalmente, la existencia de una diversidad de contratos innominados y atípicos genera una afectación de la seguridad jurídica y una desprotección mayor de las familias. Las múltiples interpretaciones que son susceptibles de derivarse de la parte resolutiva de la sentencia C-577 han favorecido el surgimiento de obstáculos legales en la protección de las familias de parejas del mismo sexo, quienes carecen de certeza en relación con las obligaciones y derechos derivados del vínculo jurídico. Mantener la existencia de contratos atípicos o innominados podría seguir generando una constante incertidumbre sobre la aplicación de las normas de protección de la familia, ya que, como se ha argumentado, un juez responsable o un notario debe hacer el contrato civil de matrimonio para garantizar el principio de seguridad jurídica para las parejas que conforman una familia. Honorables magistradas y magistrados, la seguridad jurídica que proporciona el matrimonio me permite evocar la definición que daba de ella Jeremías Bentham. Cito: gracias a la seguridad jurídica podemos prever el futuro y, por tanto, tomar nuestras propias decisiones para él. Es la base en la que descansan los planes, el trabajo y todo ahorro. Hace que la vida no sea simplemente una sucesión de instantes, sino una continuidad, y que la vida del individuo entre como un eslabón en la cadena de las generaciones. Honorables magistradas y magistrados, cuando una pareja del mismo sexo decide, en uso de su autonomía, honrar su amor, compromiso y lealtad, con la frente en alto y ante los ojos del Estado y la sociedad, espera que nuestra democracia dignifique a estas familias con la misma protección que otorga el matrimonio civil. No estamos pidiendo nada más, pero tampoco nada menos. Muchas gracias.